Hola, como les había prometido, hoy le voy a compartir algunas pautas que nos explican algunos especialistas, investigadores en la materia de la longevidad japonesa. No solamente japoneses, sino también de diversas nacionalidades que se han tomado el tiempo de investigar cuáles son los motivos o cuáles podrían ser las causas de la longevidad japonesa. Ellos llegan a una conclusión, la mayoría de ellos, que teniendo una vida tranquila, sosegada, que podría ser la causa clave para poder alargar un poco más nuestra existencia. No son determinantes, son pautas que se sacan a través de los estudios por el lapso de tiempo, años, que muchos especialistas han dedicado. Más allá de que sean o no secretos, la realidad es la forma de vida del japonés, que particularmente le llamo la filosofía de vida, del día a día, que los japoneses ponen en práctica. Nadie te puede asegurar que al cambiar o tener esta filosofía de vida llegarás a pasar los 100 años. Pero lo que sí te puedo asegurar que al practicar algunos de estos hábitos, mejor si son todos, poco a poco comenzarás a sentirte mejor contigo mismo y así podrás compartir mucha energía positiva a los demás. Te lo digo con conocimiento de causa, experiencia propia. Entonces, adelante, irashai. Te voy a compartir 10 puntos, 10 claves que si las vas realizando, cumpliendo, poco a poco te vas a sentir mucho mejor y eso va a ayudar en tu día a día que te sientas con más vitalidad, mucho optimismo, te ayudará a sentirte mejor y el cuerpo te lo hará saber. Entonces comencemos con la primera. Lo primero sería el Kaizen, un vocablo japonés que significa literalmente mejorar. Un término muy utilizado en las grandes compañías, en especial de automóviles, electrónicos, entre otros. Es el estar en constante evolución, ser críticos con uno mismo, practicar la autorreflexión, el autodescubrimiento, ya que lo que se persigue es que vayas realizando pequeños cambios constantemente, sabiendo que estos cambios se van acumulando y tienen un impacto grande, significativo, a largo plazo. Por ejemplo, después de 6 meses o un año de haber practicado tu Kaizen personal, podrás ver retrospectivamente y te darás cuenta cuánto has mejorado y te hará sentir satisfecho y con muchas ganas de seguir cambiando. Esto hará que tu vida cotidiana sea más llevadera con mucho optimismo. Recuerda lo siguiente: los cambios radicales son difíciles que se den. Por eso debemos de celebrar y reconocer los pequeños avances, ya que al final lograremos ese cambio que queremos en la mejora personal. El segundo punto quizás te va a sorprender porque, bueno, es un vocablo también japonés, es el wabi sabi, que es la belleza de la imperfección. Quizás todos o una gran mayoría
buscamos la perfección. Algunos hasta viven obsesionados por alcanzarla. El Wabi Sabi nos enseña a valorar la belleza de la imperfección, de lo imperfecto, ya que los defectos y errores están en nosotros y en los demás también. Debemos aprender a abrazar la imperfección para crear un entorno más comprensivo y tolerante, donde nacerá la seguridad de cada uno de nosotros. Ser auténticos, y esto fomentará la creatividad y la innovación, ya que al sentirse libre de expresarse, exponer sus ideas, aflorará todo esto, ya que no existiría el temor a la crítica fuerte. Alguna vez un profesor, cuando me explicaba el Wabi Sabi, me dio este ejemplo. Cuando se siembran los árboles, lo haces y tienes la ilusión de que todos nazcan y crezcan derechos. Pero a medida que va pasando los años, unos crecerán derechos y otros no. Y dentro de los que no están derechos, algunos toman una forma especial, bonitas, extrañas. Y eso hace que sean observadas y reconocidas, ya que causa alegría y felicidad a los ojos. Ver la imperfección. Estar feliz con lo imperfecto. Eso es el Wabi Sabi. En tercer lugar, habrás escuchado lo que es el minimalismo. Esta filosofía de los japoneses se direcciona en enfocarnos en buscar lo esencial y no buscar lo superfluo como meta. Si bien es cierto que vivimos en un mundo globalizado comercial y alcanzar o adquirir bienes materiales no es malo, lo malo es obtener todo lo superfluo sin haber obtenido o alcanzado lo esencial. Lo material o superfluo no es lo esencial eres tú. Sentir la felicidad personal, interna. Cosas o actos pequeños que te hagan sentir a gusto, feliz y que puedas compartirlos con los demás. El cuarto punto es la paz interior. Buscar un estado que nos podemos sentir tranquilos y relajados, que nos pueda dar la serenidad necesaria y tener la calma para resolver problemas y superar los obstáculos que se nos presenten, ya que al tener esa tranquilidad podemos tomar decisiones correctas que nos ayudarán a estar en armonía con los demás. El quinto punto es la naturaleza. La importancia del contacto con la naturaleza es muy positivo para el ser humano. Nos ayuda a encontrar lo anteriormente mencionado, la paz interior. El estar en contacto con la naturaleza frecuentemente nos ayuda a concentrarnos, reducir el estrés, por ende nos mejora nuestro estado de ánimo. Estos 5 primeros puntos son fáciles de poner en práctica y te aconsejaría que comiences ya. Los siguientes 5 puntos son más profundos y se necesita un poco más de esfuerzo.